4 minutos. Estoy contactando al director del ISTESON, Enrique Clausen Iberri, porque está haciendo una denuncia de un quebranto de la institución. Queremos saber cómo le van a hacer y si están ya esas denuncias interpuestas y qué es lo que dice al respecto, porque se citó incluso a conferencia de prensa. Hay un boletín de Teresa Lizárraga, también de la hoy diputada federal, ex titular de la dependencia, que está calificando de manejo irresponsable la información. Dice es distorsionada en relación a la rueda de prensa de ayer del ISTESON. Lamento profundamente el manejo irresponsable de información distorsionada con evidente interés de generar controversia y desinformación en la opinión pública. La situación financiera de ISTESON, aunque delicada, no es catastrófica como ha sido presentada por la Dirección General de Estados sobre los estados financieros, que así lo demuestran. Durante mi gestión al frente del instituto, mi desempeño fue apegado a derecho y a los principios que deben regir el actuar de los servidores públicos y jamás he utilizado un recurso público de manera indebida. Estoy lista para dar las aclaraciones pertinentes a la brevedad posible para que el Estado de Sonora sepa la verdad sobre el ISTESON. Enrique Clausen, ¿y cuál es tu verdad? Buenos días, Enrique. Muy buenos días, Luis Alberto, y muy buenos días a todo tu auditorio. ¿Cuál es la situación del ISTESON? Que di lectura primero a Teresa mientras contestabas el teléfono. Teresa está diciendo que es un manejo irresponsable de la información e información distorsionada, Enrique. ¿Qué presentaste? ¿A cuánto llega el quebranto? ¿Y qué va a hacer el ISTESON? Mira, yo te comento, Luis Alberto, que presentamos evidencias documentales, se presentaron, como lo dije ayer en la rueda de prensa, 5 denuncias formales, con evidencia, con documentales, con estados de cuenta, con conciliaciones bancarias. Creo se hizo una revisión muy exhaustiva y muy minuciosa de toda la documentación que se encontró. Fueron muchas horas de trabajo de un gran equipo que tenemos ahí, de todos los funcionarios y empleados, y creo que las cosas se hicieron bien y creo que las denuncias van muy bien soportadas. Me comentabas del quebranto y Sí. lo dije públicamente, de aproximadamente 6,101 millones de pesos, que esos hallazgos los estaremos enviando una parte que corresponden alrededor de 17 millones de pesos al órgano de control y desarrollo administrativo, a la Fiscalía Anticorrupción. Entre lo que se entregó en el primer avance y lo que sigue, estoy hablando de más de 4,000 millones de pesos, y a la Secretaría de la Contraloría entregaremos evidencia o documentación por aproximadamente 1,913 millones de pesos, Luis Alberto. Entonces, ¿cuánto es en total? Los 6,100. Hablábamos, los como te decía al principio, 6,101. de un posible quebranto de 6,101 millones de pesos. 6,101. ¿Todo esto está documentado y soportado, Enrique? Todo está totalmente, como te lo comentaba, con evidencias documentales, estados de cuenta, conciliaciones, y creo que se ha hecho un trabajo que es lo que la sociedad exigía que se presentara, Luis Alberto. Dice Tere Lizárraga que estás dando un manejo irresponsable de información distorsionada con evidente desinterés de generar controversia y desinformación. ¿Qué contestas al respecto? Es decir, decías algo de catastrófico, ¿no? Bueno, la situación financiera del ISTESON, aunque delicada, no es catastrófica como ha sido presentada. Mira, la audiencia ante los medios de comunicación y que ellos me dieron la oportunidad de tener el día de ayer, fue totalmente pública, y creo que también me comentaban que estuvo en internet abierto. Los datos y cifras que ahí presenté, por cierto, abiertamente, además las ampliaciones que necesitaron hacer cada uno de los compañeros de los medios, se las expuse con mucha precisión. La señora diputada comenta de un interés de venir a aclarar, y creo que lo hace bien.
creo que sí debería venir, creo que sí debería venir a hacerlo, creo que sí debería venir a aclarar. Dice, como tú lo comentabas ahorita, te estaba escuchando, que la situación financiera es delicada, pero no catastrófica. Ahí en ese punto te digo que no sé qué quiso decir con eso. Pero lo que sí es cierto es que no nomás está ella en su derecho de aclarar, sino también es una obligación que tiene ella de venir a hacerlo. Hoy, como diputada federal, debería venir a aclarar, como ella diría, la no tan catastrófica situación financiera en la que esté el ISTESON. Pues para mí, bienvenida diputada, los sonorenses queremos saber más. Usted sabe bien que esto es, y te lo comento y lo comento a la sociedad, que solamente es la punta del iceberg. Y ojalá de veras que esta valentía que hoy nos quiere demostrar, pues lo demuestre Luis Alberto renunciando, y sí lo digo, renunciando al fuero cuando sea llamada por la Fiscalía Anticorrupción. Creo que sería lo más correcto y creo que sería que es una preocupación primordial de la sociedad el conocer más de este y otros temas, ¿verdad? Enrique, pues esto sería ya, es decir, una, si se comprueba lo que se está denunciando, ¿no? Es decir, tendría que estar ella en otra posición legal o renunciando al fuero, como dices, es decir, o tú dices, ya que renuncie porque ya está denunciada entonces penalmente, es decir, por ustedes, ¿o cómo? Nosotros, como te lo decía, acabamos de presentar que es la obligación de nosotros como una ente institucional presentar toda la evidencia y toda la documentación, y yo tengo la seguridad y la certeza, porque yo personalmente trabajé con esos números junto con un gran equipo de trabajo que tengo. Solo en el fondo de pensiones traemos en un primer avance realizado a ese fondo y a ese fideicomiso, y que yo lo comenté en la rueda de prensa de ayer como un presunto daño patrimonial para todos nuestros pensionados y jubilados, y vi exactamente la cantidad del monto que se encontró, que no está depositado en ese fideicomiso, de aproximadamente 3.258 millones. Y yo tengo las conciliaciones y las nóminas y por qué y cómo llegamos a ese número. Enrique, hay una situación, bueno, primero, ¿en qué diseccióname los 6.101 millones de pesos? ¿De qué se trata el quebranto? Explícale, nomás decimos 6.101 millones de pesos, está clara la cifra, es en que en desvíos, ¿en qué está soportado la denuncia que estás haciendo? Mire, está soportado en muchas cosas, no sé si quieres que te las platique. Ahorita te comenté qué expedientes van a cada uno de los órganos especiados en fiscalización, pero tenemos algunos, hay unas denuncias y hay unos hallazgos en lo que es subrogación de medicamentos, en este fondo, en este faltante de fondo de pensiones y jubilados, en omisiones de gestión de cobros, en subrogación de servicios hospitalarios, hay una parte lo que es la construcción del hospital de Nogales, en un costo muy superior al promedio nacional, contrataciones de asesores, de libros blancos sin ninguna justificación. Te sigo comentando con mucho gusto, faltantes en farmacias, contratos de arrendamientos de inmuebles. Cada uno de estos hallazgos
lo tengo totalmente evidenciado y cuantificado. Y si quieres te la sigo platicando, Luis Alberto, no sé cómo andes de tiempo, bueno, sí, pero de compras de software, de contrataciones. Todo es irregular, todo es irregular, por eso todo está, los 6.100 millones de pesos. Contrataciones de más de un 200% en el periodo 2009-2015 de eventuales. Si tienes tiempo le sigo, Enrique, y por ejemplo, en el fondo de pensiones está claro que fue el secretario de Hacienda quien dejó de pagar al ISSSTESON, ¿estamos de acuerdo? Es decir, la defensa de Teresa siempre ha sido, y ella lo ha comprobado, el mismo secretario de Hacienda admitió en el Congreso, si se generó esa deuda, esa falta de pago tan irresponsable que fue ciertamente, pero fue a través de la Secretaría de Hacienda quien ya no pagó al ISSSTESON. Es decir, ¿por qué? Porque de repente se tenía una bolsa de dinero disponible para el fondo de pensiones y los señores, como hacían algunos de ellos negocio con recurso público, hacían negocio personal, pero decían, es que yo no puedo tener el dinero ahí parado en el banco y tengo que invertirlo. Lo de pensiones se fue a obras, a seguridad, a carreteras, no sé, ese fue el grave error también, pero fue Hacienda en este caso quien pues no pagaba, y el mismo exsecretario de Hacienda lo admitió y ha sido la defensa siempre de Teresa. ¿Qué opinas al respecto de esto? Mira, yo te voy a comentar dos cosas. En alguna de lo que me comentas se tiene razón. La ley es muy clara y la ley te dice que el 29.5%, el patrón, en este caso la Secretaría de Hacienda y todo el gobierno del Estado y los responsables, cubren el 29.5% sobre el sueldo básico integrado. Lo dice uno de los artículos, no recuerdo cuál. Y el otro 17.5%, los trabajadores lo aportan, esto te da un 47%. Ahí es muy claro que la Secretaría de Hacienda, en este caso, de su 29%, un 17%, lo debe destinar a pensiones y jubilaciones. Y de los trabajadores, un 10% lo debe destinar a pensiones y jubilaciones. Esa es una parte, y por eso por ahí vienen señalados algunos funcionarios del gobierno estatal, pero también vienen señalados algunos funcionarios del ISSSTESON, de los principales funcionarios. ¿Por qué? Porque existe una evidencia en donde los mismos funcionarios de ISSSTESON le piden a la Secretaría de Hacienda que no deposite los recursos que van destinados a estas pensiones y jubilaciones, que no los deposite al fideicomiso, que los deposite, creo, a una cuenta, ahí no recuerdo muy bien, a una cuenta de Banamex o de Santander, no recuerdo muy bien. ¿Quién lo decía? Creo que es de Santander. ¿Quién lo decía? Y les dice, permíteme, deposítamela en esta otra cuenta que es diferente a la del fideicomiso. Y luego, cuando ya utilizan ese dinero en lo que tienen que utilizarlo, o muy probablemente en nóminas también, te devuelven una parte de ese dinero, de esa cuenta de gasto corriente, al fondo del fideicomiso, pero no la devuelven completa. En una de las partes les faltó regresar, según la evidencia que tengo, aproximadamente 160 millones de pesos. Entonces, tanto hay una realidad de un daño patrimonial, presunto daño patrimonial al fondo, al no haberle depositado la Secretaría de Hacienda, pero también por el otro lado, al no gastarlo, o al no depositarlo, o al solicitarle a Hacienda que no lo deposite el dinero en ese fideicomiso o en esa cuenta del fondo de pensiones. Y luego no devolver la totalidad de lo que te dieron. Entonces, yo creo que estamos hablando de dos cosas muy diferentes, y tengo toda la documentación y toda la evidencia presentada a la Fiscalía. ¿Y tú haces responsable entonces a Teresa Lizárraga? Pues capaz de que sí está, no sé,
y no pudiera transgredir la ley y no pudiera decir nombres, Luis Alberto, pero yo creo que los hallazgos están, la evidencia está, y con mucho gusto y con mucha razón y con mucha precisión te comento todo lo que acabo de decir. ¿Qué va a pasar con el Listezón? ¿Necesita cirugía mayor, una recuperación de a largo plazo? ¿Qué sigue, Enrique? Digo, entiendo Pues, todo esto, tiene que haber un proceso que resulte responsable, pero ¿qué va a pasar con la institución? mira, el dinero que le falta al fondo de pensiones, pues 3,000 millones de pesos no son poco, ¿no? Hay que recapitalizar ese fondo. Se ha tenido pláticas con la Secretaría de Hacienda. Tenemos una gran oportunidad de que tenemos a una gobernadora como lo es Claudia Pavlovich, y lo decía ayer, con mucha sensibilidad a estos temas. Ella tiene como propósito el que no va a abandonar este tema, sino todo lo contrario. Ella nos está apoyando, seguramente el Congreso del Estado hará tema y hará lo posible en sus discusiones de que parte de los recursos vengan a apoyar a esta noble institución, Luis Alberto. Muy bien, pero ya se tiene un plan de rescate, es decir, ya se tiene claro hacia dónde va la institución. Claro que se tiene un plan y sobre todo algo que se necesitaba mucho, lo que es una reorganización competitiva. Ahora, después de haber hecho la revisión, vamos a trabajar en lo que es la mejora organizacional, hablar de mejoras continuas. Tenemos que identificar procesos para que las cosas se hagan bien. Tenemos que dar cumplimientos a los reglamentos que tenemos que elaborar los manuales de operación y supervisar que cada una de las áreas se cumple. Tenemos que estar evaluando al personal y evaluándonos a nosotros mismos. Y sobre todo empezar con un proceso de implementación de mejora competitiva, como te lo decía, pues haciendo la operación que corresponde, porque es una institución pues muy compleja que tiene pues demasiadas cosas, ¿no? Es un gobierno del Estado chiquito y que hay que trabajarlo, porque hay gente muy buena por ahí. Hay mucha eficiencia en la gente y creo que se está trabajando con eso, Luis Alberto. ¿Qué va a pasar con las pensiones multimillonarias, por ejemplo, que tienen algunos priistas que son delegados federales? ¿No se pueden cancelar esas? Todo se está revisando. Me están preguntando acá, claro Víctor López. Sí. Pregúntale si considera ético que muchos de sus compañeros priistas se hayan pensionado mediante juicio con 100,000 pesos, por ejemplo. Hay muchas cosas que no se valen y todas las pensiones se están revisando, priistas y panistas, y nuevas solicitudes también que hace la gente y que hacen, oye, merezco esta pensión, oye, intégrame esto. Todo esto se va a revisar y muchas de las que se han solicitado se han rechazado. Se va a seguir trabajando con eso y vamos a hacer las reglas muy claras en este tema tan delicado y tan sensible como son las pensiones a otorgar, y también ratifico las pensiones otorgadas. Y también las basificaciones que se hicieron al azar y que también tenemos algo de hallazgos de esos y que vamos iniciando y que por supuesto los vamos a presentar. Gracias, Enrique Clausen, te agradezco. Buenos días. No, yo te agradezco mucho a ti y a tu auditorio y me pongo a tus órdenes para lo que se ofrezca y para precisar los datos que la sociedad necesita, Luis Alberto. Muchas gracias. Gracias, corte, y vuelvo con más información. Colegio de Sonora. El Colegio de Sonora invita a la presentación de la obra Dos Mujeres con las actrices Ofelia Medina y